sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, un programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y por supuesto el derecho a la salud. Recuerde usted nuestra línea de participación 331-2265, 332-2265, que están habilitadas o está habilitada para que usted se comunique con nosotros, nos cuente cuál es su inquietud y nosotros, por supuesto, vamos a hacer un trabajo pedagógico con sus preguntas. Estamos al aire gracias al patrocinio de Asistencia Legal Integral de Colombia, Alincol. Allí le proveen los abogados idóneos en el área del derecho que usted requiera. Vamos entonces a hablar un poco de estos temas que tanto nos gustan y que por supuesto interesan a usted, que es el que está a punto de obtener una prestación por parte de las entidades o que se la han negado. Recordemos 331-2265, bienvenidos todos y todas a este espacio que se emite en su canal C. Habíamos indicado en torno a lo que era la diversidad de pensiones y hoy queremos hablar de una muy especial que ustedes pocas veces ponen en práctica. Pero antes tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Gracias, mi doctor. Muy buenas tardes. Le habla José. Don José, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias, doctor. Una preguntita ahí breve. ¿Usted está enterado que de pronto los juzgados laborales están en paro? Bueno. ¿Esa es su pregunta, mi señor? Sí, doctor, esa es mi pregunta, sí. Bueno, vamos entonces a colgar y a indicarle a usted, mi querido José, en efecto, los juzgados, no solamente los laborales, sino toda la rama judicial, bueno, salvo los magistrados que casi nunca entran en paro, pero que son los edificios entre Ceiba, el M29, el Plaza de Caicedo, entre otros, están completamente cerrados entre el día de hoy y lo más seguro es que mañana. 2 días van a estar discutiendo si se van a asamblea permanente. Luego, las audiencias que estaban programadas para el día de hoy, aquí en la ciudad de Cali, en Palmira, en El Cerrito, bueno, hay municipios como Jamundí, creo que están trabajando. Eso puede usted acercarse y tiene proceso en esa instancia. Pero en efecto, como usted lo dice, don José, los juzgados en la ciudad de Cali hoy están en un cese transitorio de actividades, indicamos, entre hoy y el día de mañana. Van a estar completamente cerrados al público y están en asamblea permanente informando la decisión final que se va a tomar al respecto. Este es Tablero Jurídico, el espacio pedagógico. Gracias al señor José por comunicarse con nosotros. Y vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? Habla con Jairo Mosquera. Don Jairo Mosquera. ¿Cómo está, don Jairo? Bien, gracias. Tengo una inquietud, doctor. Sí, señor. Sé que
Nosotros somos un grupo de estibadores que trabajamos en la empresa Colgate-Palmolive. Sí, señor. Colgate-Palmolive nos hizo un reconocimiento hace 9 años y nos dio una plata y nos metió una empresa prestadora de servicio para que siguiéramos trabajando con ellos, ejerciendo las mismas funciones. Sucede que yo en el transcurso de todos estos años que yo he estado trabajando en Colgate-Palmolive, me he enfermado, tengo enfermedades profesionales de hombro, manguito rotador, epicondilitis, túnel del carpo, y ahora tengo también problemas de hombro izquierdo. Sucede que el 28 de abril nos citaron un día domingo y nos llevaron a la empresa Colaboramos, a que está prestando el servicio ahora con la de Palmolive. Y sucede que nos despidieron a todos. Dijeron que había acabado el trabajo y que la empresa había perdido la licitación. Nos dieron un bono que teníamos que firmar por ese bono porque trabajo no había para nadie, y yo tengo entendido que eso tiene que ir alguien de protección social para contactar de que las cosas sean claras. A nosotros nos llevaron allá con mentiras y nos hicieron firmar unos documentos que si no firmábamos pues perdíamos esa opción y no había plata. Yo te digo, yo tengo unas enfermedades profesionales, todas están calificadas, lo pongo con la ARL, y si me ponen a firmar a mí unos papeles de eso, ¿yo qué hago ahora con mis enfermedades? Yo tengo firmo para recibir esa plata que me están dando, o ellos me tienen que responder con mis enfermedades, seguir pagándome la seguridad social o qué. Pero ahora último, el viernes de la otra semana fuimos y nos rebajaron el sueldo también. Yo estaba con sueldo de 1.820.000 y me dijeron que me iban a quedar pagando el mínimo porque ellos ya no estaban trabajando en la empresa. Dígame, ¿yo qué hago, doctor? Bueno, antes de cerrar el micrófono, don Jairo, ¿cuánto tiempo lleva usted en total trabajando para Colgate? Nosotros en Colgate-Palmolive, yo llevo 33 años de estar trabajando en Colgate-Palmolive. Hay compañeros que tienen más años, tienen 40 años. Correcto. ¿Su edad cuál es? Pues yo tengo 51 años. 51 años, perfecto. Cuando Colgate les hace el acuerdo a ustedes de pasarlos ¿fue a una cooperativa de trabajo asociado o a qué tipo de entidad? Sí, nos pasó a una cooperativa que se llama Colaboramos Más Limitada. Correcto. Ojo con lo que le voy a preguntar. ¿Es una cooperativa de trabajo asociado o es una empresa de servicios temporales que le presta servicios? Es una empresa de servicios temporales. Perfecto. ¿Y usted lleva con esa empresa de servicios temporales cuánto tiempo? De la época que Palmolive dijo que nos metiéramos con ellos. Correcto, 9 años atrás. 9 años estamos con ellos. Perfecto. Y su pregunta es saber qué sucede con su contrato, con su condición de salud, ahora que la empresa que está fungiendo como intermediaria manifiesta que no cumplió con la licitación. Exacto, y ellos me están dando una plata, pero lo que me están dando, me están ofreciendo a mí no me conviene recibir eso porque yo tengo todas mis patologías ya calificadas. Entonces, ¿qué va a hacer de mí si yo recibo esa plata? Quiero Perfecto. Que usted me aconseje, por favor. Perfecto, vamos entonces a hablar de este tema. Don Jairo puede colgar la línea telefónica, papel y lápiz y prestar atenta nota lo que le vamos a indicar. Hacía rato no escuchábamos casos como estos, y menos de empresas tan importantes, tan tradicionales, no solamente aquí en esta región, sino en el país, sino a nivel internacional, porque Colgate es una multinacional. Y que una empresa de ese rigor, una empresa de esa tradición, se preste para hacer lo que hacen esos otros empresarios principiantes, de trasladar la responsabilidad del contrato a unas empresas. ¿Por qué le preguntábamos a usted? Porque recuerde que hay cooperativas de trabajo asociado, la famosa CTA. Esas cooperativas de trabajo asociado en vía de extinción, hacía rato no escuchábamos esto porque las cooperativas de trabajo asociado tenían una vigencia determinada
en la sociedad. Sin embargo, aún siguen muchas personas valiéndose de estas entidades para tratar de desconocer los derechos laborales, para acabar con la estabilidad laboral, porque de eso se trata. Y vamos a extendernos un poquito en ese aspecto, porque las cooperativas de trabajo asociado, no cabe duda que algunas en sus inicios tuvieron una razón de ser. ¿Qué es una cooperativa de trabajo asociado? 2 o más personas autorizadas por ley, reconocidas por ley, se organizan y ofrecen su mano de obra a un empleador. Esas cooperativas de trabajo asociado pertenecen a esas mismas personas que la organizan. Si pierden, pierden todos, si ganan, ganan todos. Reciben una compensación, no propiamente un salario, porque como es mi propia empresa, cooperativa de trabajo asociado, entonces hay unas obligaciones que no se pueden desconocer, pero en términos jurídicos le cambian los nombres, no se dice de salario, sino una compensación, y por supuesto están en el deber de afiliarse al sistema de seguridad social para que puedan ser contratadas por quienes se benefician de ese trabajo. Estas cooperativas han tenido o tuvieron mucho apogeo, y ese apogeo vino a tener una crisis aquí, porque todo el mundo se acogió a eso, y esa es una forma no solamente de acabar con el derecho de asociación, porque cuando se está en cooperativa de trabajo asociado, irónicamente, la cooperativa es una asociación de personas que se unen, decíamos, para brindarle una mano de obra a un empleador. Contratan, repito, todos ganan, todos pierden. Pero estas cooperativas de trabajo asociado que se crearon aquí en Colombia, con la anuencia de muchos políticos, incluso en algunas de ellas están los políticos detrás, se crean es para quitarle el derecho a los trabajadores, porque ellos no son dueños de la cooperativa, simplemente los vinculan a través de esas entidades, y en su caso, mucho más evidente que lo que se está es engañando la ley y engañando al trabajador, porque no se compadece que una persona que viene con más de 30 años vinculada a una entidad, de un momento a otro lo intimiden, le digan sométase a este acuerdo porque lo contrario se va a quedar sin trabajo, lo indemnizamos y ya deja de ser o pertenecer a la nómina de la entidad para la cual siempre ha trabajado y pasa precisamente a una cooperativa de la cual no es dueño realmente. Esto sí es cooperativa de trabajo asociado. Recordemos, hace algunos años atrás, casi todos los ingenios se pegaron de eso. Las entidades de salud, casi todas trabajaban con cooperativas de trabajo asociado, casi todas, y hoy se mantienen. Cuando estuvo este señor Argelino Garzón en la gobernación, después, diríamos, fue al Ministerio del Trabajo, pues hombre, se hizo un acuerdo y allí salió un decreto donde decía que ninguna entidad del Estado podía seguir vinculando ese trabajo que era permanente en las entidades del Estado, no podían hacerlo a través de cooperativa. Llámese hospitales, llámese cualquier entidad del Estado, no podían contratar con cooperativas el trabajo que era permanente. Por ejemplo, una EPS, una IPS del Estado no podía contratar enfermeras, médicos y demás a través de cooperativa, porque es un trabajo permanente y eso estaba prohibido. De hecho, esa prohibición no solamente fue por este ministro Argelino Garzón, sino porque fue una forma de presionar de los trabajadores americanos, aquí en el caso de los colombianos, que cuando se iba a hacer lobby en Estados Unidos para que en el Congreso de los Estados Unidos se aprobara el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, los congresistas americanos, representantes de la clase trabajadora, exigieron que podían obtener ese voto siempre y cuando el Estado colombiano, el gobierno colombiano, acabara en cierta forma con esa forma despiadada de robarle al trabajador. Y así se hizo. Pero ¿qué pasó? En algunas entidades del Estado le hicieron el quite, llámese o principalmente el hospital universitario. Dejaron de llamarse cooperativa y pasaron a convertirse en AGESOT, Asociación Gremial de los Trabajadores de la Salud, supuestamente para que los trabajadores creyeran que es una agremiación de trabajadores. No, los mismos políticos que dirigen el hospital universitario crean sus cooperativas y con ellas contratan, simplemente que la ponen a nombre de terceros, pero con eso siguen de manera despiadada hurtándole los derechos a los trabajadores.
Esto lo que tiene que ver con las cooperativas de trabajo asociado. Pero hay otra figura que también tiene su razón de ser y es lógica, y es la empresa de servicio temporal, la ST, a la cual usted dice se encuentra en este momento afiliado. ¿Cuál es el espíritu de las empresas de servicios temporales? El espíritu es proveer una mano de trabajo a un empleador que se beneficia de ella, pero esto es de manera transitoria, de manera temporal. ¿Por qué surgen las empresas de servicios temporales o para qué sirven? Resulta que la niña que se fue de licencia de maternidad, la persona que está incapacitado, el que está en vacaciones y otros, esas personas, pues la empresa no los puede contratar a término indefinido. Entonces se vale de una empresa de servicios temporales para que le provea a ese personal de manera transitoria mientras viene el titular. Ese fue el espíritu de las empresas de servicios temporales. Sin embargo, insisto, los gremios económicos, con la despiadada colaboración de muchos políticos, constituyeron una labor o un servicio que debía prestarse de manera transitoria, lo convirtieron en algo permanente. Y ya entonces todas las empresas empezaron a contratar a través de las empresas de servicios temporales. ¿Con qué objeto? Con el objeto 1, de no garantizar estabilidad laboral, porque en esas empresas de servicios temporales nadie está seguro de un trabajo continuo y lo mantienen ahí arrodillado, por una parte. ¿Qué dijo la Corte o qué ha dicho la Corte Constitucional? No esas primeras cortes que realmente eran defensoras de derechos fundamentales, esas primeras cortes constitucionales, no estas que hay hoy, porque hay algunos magistrados que se evidencia que no representan el carácter de la justicia, sino que representan el carácter político de quienes de una u otra manera le hacen el guiño para que ellos sean seleccionados como magistrados de las altas cortes. Y estamos hablando específicamente de la Corte Constitucional, que es la guarda, y a ella se le debe dar toda la garantía de protección a la Constitución política. Entonces, en su caso, señor, la Corte Constitucional de otrora tiene unas sentencias, muchas sentencias allí, que dice respecto a eso. Si ese contrato de trabajo se hace a través de una empresa de servicios temporales, no puede tener una duración mayor a 6 meses. Primero, 6 meses. Y la misma norma dice prorrogable por otros 6 meses, es decir, máximo 1 año. Después de 1 año, ese contrato ya no es con la empresa de servicios temporales, sino que pasa directamente a ser responsabilidad de la entidad o de la empresa que se está beneficiando del trabajo o de la mano de obra de ese trabajador. Luego, aterrizando un poco lo que estamos hablando al caso que usted nos plantea, no cabe la menor duda que Colgate-Palmolive es responsable de su contrato de trabajo. En consecuencia, si usted tiene que hacer alguna reclamación, después de todo el tiempo que lleva, hay que vincular a Colgate-Palmolive en esa reclamación como su verdadero empleador, y no estas empresas que, repito, en muchos casos son empresas de servicios temporales organizadas por el propio empleador. Por ejemplo, los accionistas de Colgate-Palmolive pueden crear una empresa de servicios temporales. Entonces, su mano de obra no la contratan directamente, sino que la tercerizan. Y con eso se evitan, ¿qué? El derecho a asociación, que no haya huelgas, que no hayan sindicatos, que no hayan sindicatos. Y de esa forma se pasan por la tangente la norma. Recuerden, estamos en el país del Sagrado Corazón de Jesús y no hay un funcionario de control que ejerza una investigación y una posterior sanción a las empresas que hacen eso. Y eso pulula por todos los rincones de Colombia, ese tipo de acciones. ¿Qué hay que hacer? Hay que demandar. Usted debe poner su caso en manos, digamos, del Ministerio del Trabajo, entre comillas. Sabemos que es muy poco, no quiero ser pesimista con esto, pero la práctica le lleva a uno a tener o a tomar este tipo de conclusiones. O acudir a instancias judiciales. Recuerde que instancias judiciales no solamente es el caso colombiano, sino a nivel internacional, porque lastimosamente en Colombia, en muchos casos, no se encuentra una garantía en el plano doméstico, se encuentra la garantía en esos organismos internacionales protectores de derechos laborales,
como la Organización Internacional del Trabajo. De ahí que si a usted le están diciendo que se sujete a un acuerdo, porque ya lo quieren sacar después de 30 y pico años de estar trabajando, pues hombre, Colgate-Palmolive debe responder. Un trabajador que tiene las patologías que usted nombra a través de estas imágenes, que tiene epicondilitis, que tiene túnel del carpo, que tiene manguito rotador, es decir, evidencia que tiene un cóctel de patologías y que si fueron adquiridas en la empresa, con más razón. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Quieren pasarse, como dice el refrán, por la galleta, esa condición de estabilidad laboral reforzada que tiene usted por estar en situación de incapacidad. Entonces, hay que esperar. ¿Qué se viene al respecto? Si ellos lo despiden, o si usted no acepta el acuerdo que le están diciendo, pues que procedan a despedirlo. Usted presenta su demanda no solamente contra esa, entre comillas, empresa de servicios temporales EST, sino que también vincula a la misma a Colgate-Palmolive como empresa beneficiaria o usuaria directa de su mano de obra. Hombre, es que allí se evidencia claramente de que es la misma empresa. Vengo trabajando hace 4, 5, 8, 10, 20, 25 o más años. De un momento a otro me dicen, usted sigue trabajando, pero sale la nómina de la empresa y se va a la nómina de la cooperativa de trabajo asociado. Al señor Jairo, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Esperamos haberle ampliado un poquito el horizonte, esclarecido un poquito las dudas, y lo ideal es actuar al respecto para que no se sigan burlando de los derechos, no solamente de los trabajadores, sino de todos los colombianos. Porque ese matrimonio diabólico que siempre he dicho, entre quienes tienen el dinero, entre quienes tienen el capital y la clase política, trae esa consecuencia de que no se garanticen en muchos casos los derechos, y lo peor es que se logre permear las altas jurisdicciones en materia de justicia. Eso es lo peor, que las altas corporaciones administradoras plurales del derecho, de la ley, terminen siendo permeadas. No en vano, recuerden ustedes la denuncia que se hizo hace poco de las chuzadas a la Corte Suprema de Justicia, que se siguen presentando común y corriente. Llegará el día en que en Colombia exista una verdadera separación de poderes, que el Ejecutivo no tenga por qué exigirle al Judicial, al Legislativo, que se arrodillen y que esté merced a lo que ellos dispongan. Por eso, a don Jairo le agradecemos que esté comunicándose con nosotros y que ponga este tipo de denuncias allí, de presente. Ojalá algún día, el pueblo entre razón y se dé cuenta que quienes más le afectan no es el raponero que se le quita el celular, que le robó la cartera en la calle, es el dirigente político que se celebra matrimonio con el que tiene el capital y terminan creando normas que afecten, terminan impidiendo que los órganos controladores ejerzan esa función en debida forma. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? Bien, doctor, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Llamo acá al barrio Petecuy, mi nombre es Óscar Zapata. Don Óscar Zapata, ¿es su inquietud? Doctor, es que es sobre ese pago de incapacidades. Yo ya había llamado a su programa y yo le había comentado que ya habíamos puesto la tutela al fondo de pensiones, a la empresa y a la SOS. Sí, señor. Pues la SOS volvió a impugnar la tutela y pues me dicen en el juzgado que ya eso se fue pues para la juez superior, no sé, algo así me dijeron. Para el tribunal, sí, o para el tribunal superior. Y la SOS tiene bloqueada la empresa porque el fondo de pensiones me dice, nosotros aquí no le vamos a negar nada, sino que necesitamos las incapacidades transcritas, bajadas por la página de la SOS. Y la SOS, la gestión humana de la empresa, me dice que la tienen bloqueada y en verdad ya me manda unos comunicados que ellos le mandan a la SOS y verdad están bloqueados, no sabemos qué hacer y pues ahí sí no sé, desde el 26 de diciembre a mí no me pagan las incapacidades. Desde el 26 de diciembre 2018. Sí, doctor. Don Óscar,
Como son muchas las personas que llaman a este programa, recuérdenos su caso porque no lo tenemos presente. ¿Qué ha pasado con usted? Dice que no le pagan incapacidad desde el 26 de diciembre. ¿Cuánto tiempo lleva usted incapacitado? Estoy incapacitado desde el 30 de octubre. Desde el 30 de octubre del año 2018. 30 de octubre del 2018. Estamos hablando que lleva noviembre, diciembre y lo que ha corrido este mes, que son 5. O sea, en este momentico usted está a disposición del fondo de pensiones. Sí, pero no, ya tengo la carta de médico laboral, donde hace ya 2 meses yo fui. Yo tengo cita ahorita el 11 de junio con ellos. Sí, señor. Ellos, donde me dan la carta que tenía 166 días. ¿Solo 166 días incapacitado? Sí. Pero yo ahorita me encuentro incapacitado hasta el 11 de junio. Correcto, correcto. Entonces mi pregunta sería, ¿hay que esperar que el Tribunal Superior se pronuncie y que el juez falle o cómo era ahí? ¿Su tutela la conoció inicialmente qué juzgado? El juzgado 31. ¿31 civil municipal o qué? Municipal, ¿cómo no? Bueno, entonces va para el circuito, sí, va para el juez de circuito. Entonces, su pregunta es, ¿hay que esperar a que se pronuncie el juez de circuito en torno a la impugnación? Sí, y vamos a responderle. Y si él se pronuncia que la SOS no me paga esa incapacidad, ¿se perderían o qué pasaría ahí? No, señor, vamos a indicarle entonces a usted qué debe hacer al respecto, don Oscar Zapata. Entonces, puede colgarnos la línea y prestar atenta nota de la explicación que le vamos a dar al amigo Oscar Zapata. El pan de cada día, pago de incapacidades. Cómo se burlan del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, que indica que a todo el mundo debe garantizársele el mínimo vital. Y si está en situación de debilidad manifiesta, como usted lo está indicando, con más razón hay que garantizarle. Si usted está incapacitado desde octubre 30, usted va a contar desde esa fecha 180 días para determinar a quién le corresponde. 180 días. Porque el decreto 2943 indica que los 2 primeros días de incapacidad debe asumirlos el empleador. Del tercer día hasta el 180 debe ser de la EPS, la responsable en pagar, si el origen de la patología es común. Estamos presumiendo que sea común. Del día 181 asume la administradora de fondos de pensiones. Pero lo que dice el artículo 41 de la ley 100 es de que al día 150 ya debe haber enviado la EPS al fondo de pensiones esa información para que ellos asuman. Y el mismo artículo dice que si la EPS no remite esa información al fondo de pensiones al día 150, cuando llegue el día 180 debe la EPS seguir asumiendo el pago de las incapacidades. Artículo 41, Ley 100, modificado por la Ley 962 del 2005, modificado por el Decreto Ley 019 del año 2012. Así lo indica textualmente. ¿Qué sucede si yo invoco una acción de tutela tendiente a que me garanticen ese derecho? Por supuesto, estoy casi seguro que el juez de la República, el juzgado 31, la doctora Caridad creo que está en ese juzgado, ella ordena reconocer y pagar las incapacidades. Como se tiene la doble instancia, los condenados u obligados a pagar las incapacidades impugnan, hacen uso de un derecho de defensa que es la impugnación frente al fallo, porque ellos consideran que no pagan porque la EPS no está cumpliendo. Primero yo le diría papel y lápiz, porque si es del 30 de octubre, estamos hablando que a 30 de diciembre serían 2 meses. Y cuente, enero, febrero, marzo, abril, son 6 meses larguitos. Entonces no puede ser todavía de resorte de la EPS, sino el fondo de pensiones. Pero dijimos, para que el fondo de pensiones pague, es necesario que se acrediten esas incapacidades por parte de la EPS a esa entidad. Ahora bien, su pregunta de fondo es, ¿qué debo hacer? ¿Hay que esperar? Claro, hay que esperar. Salvo que la misma impugnación indique, porque en ese momento se supone que está suspendido el efecto del fallo.
Entonces se va ante el juez de circuito, el superior jerárquico del municipal, para que decida. Lastimosamente, tenemos los juzgados cerrados el día de hoy, lo más probable es que estén cerrados mañana, pero si usted conoce ese juzgado al cual se remitió por competencia, por sorteo, la sentencia de tutela, hay que ir a través de sus familiares, manifestarle a ese juez que usted está en una grave situación económica porque no tiene ingresos, porque le están violando el mínimo vital móvil. Nosotros, sin conocer el fallo, estamos casi seguros que el juez de circuito va a confirmar el fallo de tutela. Estamos casi seguros, porque no se justifica que del mes de diciembre usted esté sin recibir ningún tipo de recursos. Presumamos que usted, y así debe ser, el músculo financiero de su hogar. ¿Qué pasa con sus obligaciones mensuales? El arriendo, la alimentación, el transporte, el colegio de los hijos, medicamentos, no pos y demás cosas que tiene uno que asumir con ese salario. Ahí hay un problema grave. Entonces, hay que esperar que el juez o el superior jerárquico resuelva esa impugnación. Vamos a mirar qué sucede al respecto, porque yo considero que allí hay que confirmar el fallo donde se ordena reconocerle y pagarle a usted las incapacidades. Hay que hacer el lobby, don Óscar Zapata, acudiendo al juzgado a través de sus familiares que están capacitados y puedan reclamar una pronta respuesta en torno a esa impugnación. Le toca a uno echarse la bendición y esperar qué sucede al respecto. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, señora? Con Clemencia Benavides. ¿Cuál es su nombre, mi señora? Clemencia Benavides. Clemencia Benavides. Doña Clemencia, ¿de dónde nos llama? De aquí de Buga. De Buga. ¿Y su inquietud cuál es? Doctor, lo que pasa es que yo quería preguntarle que lo que pasa hace 7 años, yo era pensionada y me quitaron la pensión por dársela a la mamá de mi esposo. Ella la perdió en todas las instancias y se fue a la Corte Constitucional y apeló y ganó. Y de ahí para allá yo conseguí un abogado y me metió otra demanda, y como ella se murió, pues no se sabe ahí a quién le toca ni nada, y apenas pusieron audiencia para el 20 de noviembre de este año. Entonces yo quería saber si esa pensión era mía o ya que hay mocha, porque pues la señora que reclamaba ya murió. Correcto. Doña Clemencia Benavides, cuénteme, ¿usted está disputando una pensión de qué naturaleza? ¿De sobreviviente, por esposo, o por quién, o por hijo? Es sobreviviente, pero era mi esposo. Ah, correcto, era su esposo. ¿Usted tuvo descendencia con ese esposo? ¿Cómo así descendencia, doctor? ¿Hijos? ¿Tuvo hijos? Sí, 2 hijos. 2 hijos. ¿De qué edad tienen esos hijos? 28 y 36. 28 y 36 años. ¿Usted se había separado de su esposo antes del fallecimiento? No, pero yo tengo una unión de marital de hecho. Él murió conmigo. ¿Usted tiene una declaración donde él indica que vivían ustedes en unión marital de hecho? Sí, detrás del registro civil me hicieron hacer una unión de marital de hecho. Correcto, correcto. Cuando usted le reconocieron la pensión inicialmente, que usted dice que la perdió después, ¿eso fue por vía administrativa o hubo un fallo de un juzgado que le reconoció a usted la pensión? No, la doctora dijo que ya era pensionada a los 3 meses. O sea, usted le le reconocieron la pensión vía administrativa tan pronto cuando él fallece. Sí, él mismo. Perfecto, sí, porque usted me habla de que se fue hasta la Corte Constitucional. Recordemos que si se va a la Corte Constitucional, lo más probable es que fue entonces con una acción de tutela y que la Corte Constitucional le dijo que no tenía el derecho. Presumo eso. No, lo que pasa es que yo me la dieron a los 3 meses ahí mismo. Sí. Y a la señora fue que ella peleó en la Corte. Ah, correcto. Y en la Corte fue que se le dieron a ella.
Correcto, correcto. A la señora, a la mamá de él. Correcto, correcto. Y su pregunta básica es saber si usted en ese juicio, en esa audiencia que se va a realizar el noviembre 20 de este año, usted puede ganar el proceso. Sí, esa es la pregunta mía, pues porque ya lleva 7 años retenida y pues ya me programaron la audiencia. Bueno, ¿el juzgado es aquí en Cali o es allá en Buga? Es aquí en Buga, en juzgado segundo. Bueno, vamos entonces a resolver el caso o a explicarle a la señora Clemencia Benavides, porque el proceso lo resuelve finalmente el juez de la República. Puede usted colgar la línea telefónica, tomar atenta nota la orientación que le vamos a indicar aquí, porque recordemos que aquí orientamos, no tomamos la decisión de indicar a quién le corresponde la pensión, pero conforme a la lectura que hemos hecho previa de la ley y de la jurisprudencia, podemos darle una orientación a usted si le asiste o no le asiste ese derecho. Recordemos que el artículo 47 o 46 y 47, el 46 habla en torno a lo que es la pensión de sobreviviente o la sustitución pensional. Entiéndese por pensión de sobreviviente la que se causa a raíz del fallecimiento de la persona que no estaba ostentando una pensión, es decir, la muerte del afiliado. Y otra cosa distinta es la sustitución pensional que se presenta cuando muere una persona que está devengando esa pensión. Creemos que en el segundo caso es el suyo. Su esposo estaba pensionado, lastimosamente fallece, hay aplicación del artículo 46 de la ley 100, y una vez él fallece nos vamos al artículo 47 de la misma disposición, artículo que lo modificó la ley 797 del año 2003. Ese artículo 47 tiene unos órdenes dentro de los cuales va a reconocerse esa pensión, y se dice en primer orden, debe estar necesariamente la cónyuge, compañera o compañero permanente, y en ese mismo orden deben estar los hijos. Ambos requieren unas cualificaciones. Si es la cónyuge, compañera o compañero permanente, se requiere para reconocer esa pensión bien en forma vitalicia o bien en forma temporal. Si es en forma vitalicia, el beneficiario o la beneficiaria debe ser mayor de 30 años o menor de 30 con hijos. Ojo, la pensión se reconoce de forma vitalicia siempre y cuando el cónyuge supérstite o compañero permanente supérstite, además de haber convivido los últimos 5 años con la persona, es mayor de 30 años, o si es menor de 30 años, debe haber procreado un hijo con el causante. En su caso no hay problema porque dice tiene 2 hijos. Esto por un lado. En forma temporal, si la persona es menor de 30 años y no tiene hijos, se le reconoce de manera temporal, caso en el cual debe de esa misma pensión hacer aporte al sistema durante 20 años. Tercer orden, si no hay cónyuge, no hay hijos, entonces se mira a los padres en este caso. Pero antes permítame esclarecerle que los hijos requieren unas cualificaciones. 1, 0 requisitos si son de 0 a 18 años, no importa si estudien o no. De los 18 a los 25, siempre y cuando estudien en una institución debidamente reconocida por el Ministerio de Educación y que empleen por lo menos 20 horas semanales. 20 horas semanales. Y si son mayores de 25, deben estar en situación de discapacidad, debidamente calificados con pérdida de capacidad laboral, en un 50 o más por ciento, y además depender económicamente del padre en este caso. Así lo establece la ley 1574 del año 2012. Allí para esclarecer un poco los beneficiarios. Pero vamos a una controversia que se presenta entre la cónyuge y los padres. Uno dice, ¿por qué razón? Si los hijos no tienen el derecho, porque usted me dice, mis hijos son mayores de 28 años, lo más probable es que no estudien, y así estuvieran estudiando, ya no aplica el derecho, tampoco están en situación de discapacidad,
no dependían económicamente del padre. Luego quedan exentos. ¿Qué sucede entonces al respecto? ¿Cómo se va a resolver este caso? Ya vamos a ir con televidente en línea. Doña Clemencia Benavides, lo más seguro es de que usted no demostró convivir los últimos 5 años con el causante. Si usted tiene esa prueba, no cabe la menor duda que a usted le asiste el derecho a esa pensión, porque la única forma en que entran los beneficiarios del tercer orden, como son los padres, es de que no existan hijos ni exista compañera o compañero permanente en ese evento. Y si a ellos se la dieron vía tutela, tiene usted todo el derecho de demandar, demostrar, convencer a los jueces, porque una cosa es el proceso administrativo a través del cual le reconocieron a usted inicialmente la pensión, y otra cosa es el proceso judicial. Recordemos que la parte administrativa no son jueces de la República. Ellos pueden haberle radicado la pensión a usted inicialmente, después se la pueden revocar, se la dieron a la señora madre del causante, pero usted, si no había presentado proceso, lo hizo y está a la espera de que el juez de la República, previo conocimiento de las pruebas arrimadas, pueda decir la pensión le corresponde a la señora Clemencia Benavides y no a la madre del causante. Eso lo define el juez de la República y no puedo adentrarme más porque no conozco realmente los términos en que se ha proyectado la demanda, no conozco lo más importante de la misma, que es el acervo probatorio con los cuales se pretende persuadir al juez, convencer al juez para que entienda que el derecho le asiste a usted. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como que no. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo me le va? Muchas gracias, le habla Marta Cecilia. Doña Marta Cecilia, ¿dónde nos llama? De la ciudad de Cali. ¿Cuál es su inquietud, doña Marta Cecilia? Es sobre una patria potestad. Sí, señora. ¿Qué requisitos tengo que tener? ¿Qué abogado tengo que conseguir? ¿Cuánto me puede costar? ¿Usted quiere solicitar pérdida a la patria potestad del padre? Sí, señor. Del niño. ¿Usted vive con ese niño y qué edad tiene? 2 años. ¿12 años o 2? 2. 2 añitos. ¿El padre está en la ciudad? No, está fuera de la ciudad. Está fuera de la ciudad. ¿Y cuál es la causal por la cual usted quiere que le den la patria potestad del niño? Que se la quiten al padre. Porque no le da un peso, no le da alimentación, no le da vestido, llama 5 minutos y ya, y eso es todo. Pues, ¿Usted lo demandó a él por inasistencia alimentaria o por proceso de alimento? No lo he puesto. Recuerde que ese es un derecho que le asiste no a la madre, es al niño. Y la patria potestad, vamos a indicarles en qué evento puede prosperar. Usted puede quedarse allí, o mejor dicho, colgar la línea telefónica y vamos a responderle a usted sobre la patria potestad y las implicaciones que ello puede tener. Puede colgar la línea. Y para demás televidentes, ¿qué es la patria potestad? Recordemos que la patria potestad es la facultad que tengo yo, el derecho que tengo yo como padre o como madre a decidir sobre ese niño. Eso es claro. No es un derecho que no se pueda desconocer. Claro que se puede despojar al padre o a la madre de la patria potestad, sobre todo en este caso, porque como para muchos eventos se requiere la autorización de ambos padres. Por ejemplo, si van a salir del país, se requiere la autorización de ambos padres para que pueda salir del país. Y allí donde algunos hombres no piensan bien y abortan esa posibilidad de que la madre y su hijo puedan salir del país a buscar una mejor calidad de vida que no encuentran aquí. Entonces, ¿cuándo procede esa patria potestad? Por ejemplo, si la persona se ha negado inicialmente a reconocer a ese niño y es reconocido por una sentencia judicial, ese juez de la República puede allí, si la madre lo solicita, que a pesar de ser el padre de él, le desconozca la patria potestad mediante un fallo o una sentencia. En el caso de la señora Marta Cecilia, que nos llama de la ciudad de Cali, nos dice: es que quiero quitarle la patria potestad porque no vela por el hijo. Pero le preguntamos: ¿usted ha hecho esa reclamación?
hay que hacer la reclamación, sin que esto sea un requisito de procedibilidad. Usted inicia el proceso de alimentos convocando al padre de su hijo. Incluso, recuerde usted, el artículo 411 Código Civil indica a quién se le deben alimentos. Y los alimentos no solamente son del padre o la madre frente al hijo, sino también del hijo al padre. Los abuelos, por ejemplo, si usted no conoce el paradero del padre de ese niño, y aquí están los abuelos, y los abuelos tienen capacidad económica. Cuando digo capacidad económica es que puedan devengar así sea un mínimo, o que tengan algún tipo de ingreso. Se puede demandar a los abuelos por alimentos. Ojo, porque no solamente es al padre de la criatura, sino esos abuelos paternos o maternos que en ausencia del hijo tienen algún tipo de capacidad económica, deben también suministrar la cuota de alimento. Usted nos pregunta, ¿qué se debe hacer para que se pueda despojar a un padre de la patria potestad? Hay que presentar una demanda, pero para ello hay que estar bien fundamentado. Y bien fundamentado es indicar que el padre lo abandonó, como usted en efecto dice, no conoce su paradero, no responde por sus obligaciones de padre, le da mal ejemplo, por ejemplo, en el caso que está usted diciendo, está por fuera del país, no lo llama, no está presente en los momentos más importantes de esa criatura, no le suministra la cuota de alimentos. Todo eso puede ser utilizado para que el juez de la República, el juez de familia, le quite la patria potestad. Costos, usted debe acercarse a nuestra oficina. Allí le tenemos la abogada experta en derecho de familia, la doctora Alessandra Grueso Cuero. Ella puede llevarle ese proceso de pérdida de la patria potestad, porque es posible que se den las circunstancias legales para que usted tramite ese proceso y obtenga esa sentencia. No cabe la menor duda, doña Marta Cecilia, que en las condiciones en que está el padre, completamente ausente, puede convertirse en un problema para el niño si mañana usted quiere salir del país. Pero le decía, la patria potestad es un derecho que le asiste al padre y a ese hijo, de poder decidir, de poder verse, de poder manifestar lo que se va a hacer a futuro con ese hijo. Y cuando digo lo que se va a hacer, es que puede escoger algunas cosas que puedan ser sustanciales para el futuro de ese menor. Usted llama a nuestros teléfonos, allí le agendan cita con la abogada experta en el derecho de familia y por supuesto le va a indicar qué requerimientos o qué requisitos se requieren para que se pueda tramitar el mismo. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, doña Marta Cecilia. Recuerde que este es Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Ojalá las madres en ese aspecto todas reflexionen y cuando un padre no está presente sin ningún tipo de justificación, le despojen de esa patria potestad, porque la misma sirve es para entorpecer algún proyecto futuro, especialmente cuando el mismo se va a desarrollar fuera del país. Usted quiere irse de vacaciones con su hijo, quiere radicarse en otro país con su hijo, si no está la firma del padre, no es posible. De eso damos fe, porque son muchos los casos que hemos atendido en nuestras oficinas relacionados con la patria potestad. Ella es posible a través del proceso que conoce el juez de familia. Continuamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Habíamos hablado acá en torno a lo que era precisamente el trabajo a través de las cooperativas de trabajo asociado, a través de las empresas de servicios temporales y demás. Ya el tiempo nos informan por el interno, se nos ha acabado, pero el programa continúa el día de mañana en punto de las 3 de la tarde. Están todos y todas invitados para que nos llamen y nos consulten sus dudas en materia jurídica. A todos ustedes, una feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico,
temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.